Muy bien, continuando con el programa, nos place presentar a la doctora Doris Rodríguez Alarcón, que entre sus principales se realizará una lectura de su hoja de vida. Actualmente es jefa de la Oficina Desconcentrada de Control de la Magistratura de la Corte Superior de Justicia de Puente Piedra Ventanilla, presidenta de la Asociación Nacional de Juezas del Perú, presidenta de la Comisión Consultiva de Género y No Discriminación del Colegio de Abogados de Lima, vicepresidenta de Pueblos Indígenas de la Red de Jueces Iberoamericanos y el Caribe, presidenta de la Comisión Distrital de Justicia de Género de la Corte Superior de Justicia de Puente Piedra Ventanilla, presidenta de la Comisión Distrital de Acceso a la Justicia y Justicia en tu Comunidad, ex becaria de la Escuela Judicial del Poder Judicial de España, capacitadora en la aplicación de perspectiva de género por la entidad de Naciones Unidas, ONU Mujeres, magíster en Derecho Penal, máster en Género y No Discriminación por la Universidad de Jaén, juez titular de la Corte Superior de Justicia de Puente Piedra Ventanilla, conferencista internacional y nacional en España, Egipto y en el interior del país, a quien le damos la bienvenida y quien disertará la conferencia La feminización de la trata de personas, a quien le damos el uso de la palabra. Adelante, doctora Rodríguez Alarcón. Buenas tardes a todos y a todas. Ya estamos de noche y de repente en España ya están de madrugada. Bueno, nuestra jornada ha sido bastante larga, pero bastante productiva, y gracias a todos los compañeros que nos han acompañado hasta este momento. Bueno, el tema que me ha tocado disertar es la feminización del delito de trata de personas. Y voy a tratar de compartir ustedes un PPT que espero puedan revisar, verlo. ¿Me escucha? Ya. Sí. Sí, doctora, Bueno, sí se le escucha, doctora me Rodríguez. parece que sí. Gracias. Voy a hacer la presentación. A ver. ¿Se ve? ¿Sí? ¿Se comparte? Aún no, doctora, aún no se ve lo que está compartiendo. ¡Ay, qué pena! En realidad este mecanismo no lo logro entender. Bueno, vamos en todo caso, vamos a continuar. El tema que nos ha tocado hoy día es la feminización del delito de trata. Como bien saben ustedes, la trata de personas es un delito complejo que constituye una de las formas más graves de violación de los derechos humanos, generando severas consecuencias en la dignidad e integridad de las víctimas. Hemos escuchado a nuestros ponentes cómo las mujeres, los niños, niñas y adolescentes configuran los grupos vulnerables, reconocidos por las instituciones jurídicas, así como los estudios sociales que se han realizado. En ese sentido, entonces, el
el enfoque que voy a realizar en cuanto al estudio que hemos realizado para esta exposición. Vamos a hablar sobre la trata de personas como un problema de derechos humanos, la igualdad y no discriminación, normas internacionales que protegen los derechos de las víctimas, factores que contribuyen a la trata de las personas en el Perú y sobre el delito de trata. Así pues que si nosotros nos ponemos a revisar lo que ocurre en nuestros países, vamos a ver que a nivel mundial este es un problema histórico, ¿no? Que durante todo el tiempo, toda la época de nuestra existencia, tenemos este delito, este fenómeno social que se ha configurado en el delito de trata a través de la comercialización de las personas. En el Perú, la trata es un mal ancestral cuando recordamos que los niños y niñas eran traídos desde el interior del país por personas que podían ser familiares, cercanos o lejanos o visitantes, ¿no? Con el denominado apadrinazgo, con el fin de explotarlos en condición de casi esclavitud, porque realizaban tareas domésticas y otras tareas sin horarios, privados de libertad, maltratados, discriminados totalmente, ¿no? Eliminados de todo tipo de atisbo de dignidad, sobre pretexto de darles educación y una vida de prosperidad para los padres y los hermanos que esperaban o quedaban en la provincia. La continuidad de estos hechos toca cariz de normalización en la sociedad y como consecuencia la indiferencia de estos actos. Claros ejemplos de la explotación laboral, casi esclavitud, así como también la explotación sexual con fines con transgresión de los derechos de las víctimas. Esta acción de explotación de las personas ha caminado con la evolución de la sociedad, como ya hemos dicho, utilizan todos los medios temporales y su uso ha dependido de las características y el entorno de la víctima. Por ello, en la actualidad, el Internet y los medios sociales como el chat, el Facebook y foros son usados por los delincuentes para contactar con la víctima, para ganar su confianza y lograr el engaño. ¿Alguien puede ser feliz en estas condiciones? La libertad está limitada y anulada en esta acción contra las personas o víctimas de trata. Esta conducta delictiva se ha visibilizado con el reconocimiento de los derechos humanos de las víctimas que constituyen grupos vulnerables de los cuales se ha tratado durante toda la tarde, que requieren de protección porque generalmente son víctimas que en su mayoría son menores de edad, mujeres, niñas, niños y adolescentes. Por ello, se entiende que de acuerdo a la estadística que obra en cada uno de nuestros países, la trata de personas se ha feminizado por la cantidad de personas que son mujeres las víctimas de este delito de trata. Por ello, las organizaciones internacionales, ante el riesgo que corren estos grupos vulnerables, reconocen la responsabilidad de los estados para evitar la continuidad de estos hechos y exigen acciones positivas para equilibrar esta forma de desigualdad. Entonces, nosotros vemos cómo la Convención de los Derechos de las Personas entienden la necesidad de la protección de los derechos de las víctimas. En las últimas 2 décadas se ha venido adoptando un conjunto de normas y políticas dirigidas a luchar contra la esclavitud moderna, tanto en el plano internacional como nacional. Desde el principio del siglo XX, la adopción de varios tratados internacionales refleja la preocupación de la comunidad internacional por un delito que a menudo tiene un componente transnacional. Podríamos considerar que es a partir de la adopción del protocolo para prevenir, reprimir, sancionar
la trata de personas, especialmente de mujeres y niños, al que vamos a conocer como Protocolo de Palermo, cuando establecen los lineamientos comunes que sustentan las vigencias normativas y políticas públicas contra la trata de seres humanos. El Protocolo de Palermo acuerda por primera vez una definición consensuada en el marco de la Organización de las Naciones Unidas, en adelante ONU. Precisa que por trata de personas se entiende la captación, el transporte, el traslado, la acogida, la recepción de las personas, recurriendo a la amenaza u otros medios de fuerza u otra coacción, rapto, fraude, engaño, abuso de poder y a la situación de vulnerabilidad a la que nos hemos referido en las ponencias anteriores, o la concesión o recepción de pagos o beneficios para obtener la formulación de consentimiento de una persona que tenga autoridad sobre otra, con fines de explotación. Así lo señala el artículo 3 del Protocolo de Palermo. Entre estas formas de explotación menciona expresamente la explotación de la prostitución ajena y otras formas de explotación sexual, sin aportar una descripción de las mismas debido a la falta de consensos en el debate más amplio sobre cómo regular la prostitución. Es de importancia reconocer entonces que el Protocolo de Palermo supera los tratados internacionales firmados anteriormente en esta materia, que se centraban en la incorrecta denominación trata de blancas, ¿no? Es posible argumentar que el concepto de trata de blancas es inadecuado por el racismo que emana y, por tanto, por la discriminación que conlleva, y porque no representa la realidad de las mayorías de las víctimas de trata de personas en la actualidad, que son a menudo mujeres, niñas, niños, hombres, migrantes, racionalizados. En esa importancia, entonces, debemos señalar que la lucha contra la trata de personas debía darse fundamentalmente con la tipificación de las conductas desde el ámbito penal. Se limitaban a enfrentar la explotación sexual, que a menudo omitía algunas otras formas de explotación e invisibilizaba la multiplicidad de víctimas. Sin embargo, el Protocolo de Palermo constituye un avance en dicho sentido, pues la obligación de los estados ya no solo es respecto a la tipificación de la trata de personas, sino también en cuanto al deber de protección de las víctimas. Y se articula en 4 ejes: prevención, protección y asistencia a las víctimas, cooperación internacional y persecución y sanción. Reconoce todas las formas de explotación, entre ellas la explotación de la prostitución ajena, otras formas de explotación sexual, los trabajos o servicios forzados, la esclavitud o las prácticas análogas a la esclavitud, la servidumbre o la extracción de órganos. Sin embargo, en coherencia con el Protocolo de Palermo, no es un listado cerrado, estanco, porque se darán otras formas de explotación seguramente en los países que en la orbe existen. Pues no podemos evitar aquellas acciones que entrañan vulneraciones de derechos para poder actuar y proteger a las víctimas. En ocasiones, las víctimas son explotadas con distintas finalidades y pueden ser sometidas a explotación sexual al tiempo que son obligadas a cometer actos delictivos como hurtos u otros, o bien ser retratadas una vez pagada la deuda inicial para ser explotadas en el sector doméstico y de cuidado, por mencionar algunos ejemplos, ¿no? Que se nos vienen a la mente y de acuerdo a la información que tenemos. Por ejemplo, en Europa las mujeres que son trasladadas dentro del ámbito europeo de un país a otro, todas ellas son obligadas a hurtar en un lugar, por ejemplo, en España, y al día siguiente son
cambiadas a otro país, de tal manera que ellas están realizando estos actos delictivos dentro de la explotación que son sujetas y son víctimas. Por ello, se propone que los estados deben adoptar una actuación integral que permita prevenir el delito, perseguir y sancionar a las personas responsables del mismo y proteger adecuadamente a las víctimas. De acuerdo con la Oficina Nacional de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito, UNODC, que presentó este año el informe de trata de personas, el número de víctimas reportadas a nivel global alcanzó su nivel más alto cuando se detectó más de 24,000 mujeres explotadas, por lo cual nosotros vemos que este es un delito en el cual no se invierte nada y se gana mucho, por lo cual se considera este delito como uno de los delitos de mayor incremento económico, sin mayor gasto, por lo cual está dentro, inclusive estaría en un nivel superior al tráfico de drogas y a la venta de armas. Por ello es que se trata de un flagelo que debemos de perseguir en todos nuestros países. La trata de personas es una agresión a los derechos humanos de las mujeres, pues este delito tiene fines de explotación sexual en su mayoría, y representa una de las mayores amenazas al respeto, protección y garantía de los derechos humanos, dado el elevado número de personas afectadas y la magnitud de la violencia y discriminación que conlleva. Su erradicación exige incorporar de manera plena un enfoque de derechos humanos intersectorial y una perspectiva feminista, y que su reconocimiento normativo y aplicación práctica son todavía insuficientes. La trata de personas con fines de explotación sexual representa hoy en día una de las formas de violencia contra la mujer más graves por su prevalencia a nivel mundial, si atendemos el número de víctimas y las vulneraciones de derechos que conlleva. En ese sentido, si bien es cierto que existen otras formas de explotación, de trata de personas, y que algunas de ellas tienen también un claro impacto de género, la protección de las supervivientes de trata de personas con fines de explotación sexual, como aquellas con fines de explotación laboral en el sector doméstico y de cuidados o de los matrimonios forzados, en el presente nos centramos en el que se produce con fines de explotación sexual, por una razón básica: es con diferencia la modalidad más frecuente en España, en Europa, en América Latina. Es pues el derecho una herramienta que nos permite coadyuvar y promover cambios sociales a combatir, mantener los sistemas de dominación que posibilitan la trata de personas. Cabe indagar en la respuesta institucional para frenar la trata de personas y evitar que aumenten las víctimas, por un lado, y para proteger y atender, reparar los derechos vulnerados, facilitar que las supervivientes puedan continuar con sus vidas libres de violencia, discriminación y explotación, por otro lado. En el Perú, nosotros haciendo un mapa de todo lo que ocurre en nuestro país, ¿no? Vemos que en las zonas, a nivel nacional, la trata de personas se presenta en todas las regiones, ¿no? Pero con mayor intensidad en las zonas que están más cerca de las zonas costeras, de la zona altoandina, de la zona selvática, en el cual vemos muchos casos en los cuales las mujeres, las niñas, niños son captados por los tratantes con el propósito de explotarlas sexualmente. No todas ellas son víctimas con factores de riesgo, justamente
por razones de la pobreza, por razones de falta de educación, de salud y de orientación y falta de derechos. En ese sentido, el Perú, obviamente, como la mayoría de nuestros países, ha firmado el Protocolo de Palermo y a raíz de ello se han modificado sus normas internas. Con ese propósito, se ha tipificado con mayor gravedad este delito y se ha tomado en cuenta la vulnerabilidad de las personas, es decir, las condiciones más vulnerables en que se encuentran las mujeres, niñas, niños y adolescentes en condición de pobreza, en condición de migración y en condición de interculturalidad. Por ello, todas estas normas que protegen a las personas víctimas de este delito de trata, ¿no? Como son las convenciones de los derechos de las mujeres, las convenciones de los derechos del niño, la OIT, en la Convención 182, la Convención para la Protección de los Derechos de Trabajadores Migrantes y de sus familias, ¿no? La Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer. Todos ellos siempre se han detenido en la trata de personas, en la forma de explotación, como viene siendo víctima la mujer en su mayoría. Nuestro país ha asumido dichas reglas y principios de derechos humanos que contiene el protocolo, como ya lo hemos mencionado, y la Constitución Política del Estado es el primero, en el artículo primero, es el que defiende a la persona y respeto a su dignidad, determina que son el fin supremo de la sociedad. Por ello, el artículo 2 señala, reconoce que la persona tiene derecho a la vida, a la identidad, la integridad, la libertad y la seguridad personal, por lo que no se permite ninguna forma de restricción de la libertad personal, ¿no? Y están prohibidas la esclavitud, la servidumbre, la trata de seres humanos, ¿no? Hoy la trata de personas, así como las leyes posteriores que se han dado para tipificar el delito. ¿Cuáles son los factores que hace que se favorezcan la trata de personas? Lamentablemente, el confinamiento obligado que nos tiene la pandemia ha incrementado estos factores. La situación de pobreza favorece la explotación, ¿no? Está siendo aprovechada para continuar con la explotación de las mujeres, de los niños, niñas, cuando existe un nivel de pobreza que favorece la explotación en condición de menos garantías para las víctimas. A partir del confinamiento, entonces, obligatorio como medida necesaria para luchar contra esta pandemia, la situación de vulnerabilidad de los grupos específicos, como niñas, niños y mujeres, lamentablemente se ha incrementado la vulnerabilidad. De ello dan cuenta las diversas fuentes a los que hemos recurrido, como son las del Ministerio Público, la de la Policía, el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, y se ve pues que la estadística recogida en el presente año, se encuentra limitada por el contexto de la pandemia. Podemos tener información que no corresponde a la realidad, porque las denuncias que se recogieron son efectuadas por denuncias físicas, quedando una lista negra de aquellas que no pudieron ser denunciadas por la falta de garantías, que se ve incrementado por la limitación de actuaciones del sistema de justicia formal, que se inicia con la atención de la policía en la pandemia. ¿Qué nos queda por realizar? Nos queda, según el Plan Anual Nacional contra la Trata de Personas del año 2017 a 2021, ¿no? De acuerdo, esta tiene por objeto articular acciones destinadas a la promoción y defensa de los derechos humanos de las niñas, niños y adolescentes y mujeres víctimas. Trata de personas y de explotación sexual en nuestro país de quienes están en peligro de serlo. Para ello necesitamos establecer sinergias desde una mirada jurídica y de género sobre la realidad de dicho fenómeno. Lo importante
buscar el acceso a la justicia de las víctimas de personas. La trata de personas como fenómeno social se aprovecha de las características de las personalidades de las víctimas, quienes forman parte del grupo vulnerable de niños, niñas y adolescentes y mujeres. Revisando, pues, todas ellas proceden de un ambiente familiar violento, ¿no? Que han absorbido y mantienen un trauma agregado al trauma de vivir una situación de trata donde han sido captadas, transportadas, desarraigadas de su hogar e incorporadas, cosificadas a un grupo donde van a ser explotadas de la forma más vil y ruin como es la explotación sexual, quedan ellas, todas ellas, traumadas en una circunstancia de difícil recomposición de la emoción de las personas y también la reincorporación a sus familias. Normalmente han sido víctimas de violencia por miembros de su familia, generalmente sus padres, sus parejas, sus hermanos o hasta las propias madres, por los cuales creen las víctimas, ¿no? Estar en una situación mejor que la que estuvieron dentro de sus familias. Entonces nos encontramos ante un fenómeno que realmente es difícil de entender. Cuando las mujeres víctimas tratan de ser, o alguna de ellas salen para poder denunciar, muchas de las otras no desean ser descubiertas. Entonces vamos a encontrarnos con una víctima que rechaza el apoyo, que rechaza la ayuda. Por ello, el fenómeno de trata de personas tiene que tener un tratamiento muy especial, específico y de profesionales que puedan ayudar a salir de este trauma a estas víctimas. Por ello es que los operadores del derecho que tienen que ver con esta justicia para la trata de personas tienen que ser personas con especial profesionalismo que puedan entender la situación de las mujeres, niñas y niños que han sufrido este tipo de trauma, ¿no? Traumas irreversibles y que desde el inicio de la investigación debe darse toda una estrategia especial para poder desarticular este tipo de personas dedicadas a la trata, porque también las propias víctimas protegen estas organizaciones porque han sido formadas, porque desde niñas han sido formadas para integrar estos lugares. Son gente que han sido maltratadas, que han sido convencidas para poder realizar. Por ello el protocolo de Palermo, así como las normas nuestras en nuestros países, el consentimiento de la víctima no se tiene en cuenta. Cuando se trata de menores de edad, el consentimiento de la víctima se tiene por anulado, así también cuando se utilizan medios para poder captar a las personas, a las mujeres adultas, tampoco este tipo de consentimiento se dará por validez por cuanto estos medios fraudulentos anulan este tipo de consentimiento. Por ello es que la víctima de la trata de personas es una víctima particular por lo cual todos los operadores del derecho tenemos que estar especialmente capacitados para poder enfrentar este tipo de violencia. ¿Qué es lo que ocurre? En nuestra sociedad, lamentablemente, existe una tolerancia sobre la trata de personas en la comunidad. El ambiente comunitario es favorable para la trata de personas. Hay una indiferencia total sobre lo que está sucediendo en las provincias alrededor o en nuestro vecindario, sin que nos diera, en nuestro vecindario, cuando ocurren estas circunstancias, las personas son indiferentes a lo que puede estar sucediendo. Otro factor que también aumenta que este tipo de delito continúe es la débil institucionalidad tutelar, ¿no?
con ambientes sociales favorables sobre la trata de personas, las normas y patrones socioculturales arraigados en la sociedad e institucionalidad, con el consecuente obstáculo en el acceso al sistema de justicia. Es el entorno en que nos desarrollamos, entonces, son favorables para este tipo de conductas. El entorno estructural de la pobreza favorece, así también como la persistencia en la trata de personas por las personas que se benefician explotando a estas personas, así como los consumidores, ¿no? Hay autores que señalan que si no hubieran consumidores no existirían explotación de mujeres sexuales, ¿no? En ese sentido, entonces, ¿por qué entendemos esta persistencia de la trata de personas a nivel mundial e históricamente? Porque hay un sustento en la tolerancia social, evidenciado en la debilidad de las estrategias integrales para la persecución, por la limitada capacidad institucional y deficientes mecanismos de fiscalización y sanción. Realmente este es un problema de violencia de género, por cuanto ya lo hemos vuelto a decir, ¿no? Las víctimas de las tratas de personas son en su mayoría mujeres. Es evidente que es una forma de violencia de este grupo vulnerable. También a niños, niñas y adolescentes. De ahí que como violencia de género se pone de manifiesto la relación de poder existente entre la agente de la trata y la víctima. La negligencia sistemática del Estado en la prevención, investigación y sanción es un foco de atención hacia los puntos que fueron tocados por la sentencia del campo algodonero, por ejemplo, de la Corte Interamericana de las Naciones Unidas y en el caso Castro Castro, ¿no? Y la persistencia de la trata de personas sigue siendo una tarea pendiente para el sistema de justicia, específicamente de las altas coordinaciones de la Comisión. Sin embargo, nosotros vemos que existen buenas prácticas. Estas buenas prácticas que debemos de continuar para evitar la victimización secundaria, porque nos encontramos, como ya hemos mencionado, ante una víctima que ha sido víctima de toda la vida, porque desde niña ha sido maltratada y ha caído en las redes de estas agrupaciones, ¿no?, de comercio de personas. Por ello es que toda la estrategia que uno debe tener, que todos los países debemos de tener para poder luchar contra este flagelo, ¿no?, debemos de buscar la especialidad, tanto en los integrantes del Ministerio Público como la policía y el Poder Judicial. Debemos de tratar de que la entrevista que se realice a las mujeres, niñas, niños, víctimas de violencia, sea una entrevista única, con el valor de medio probatorio para evitar la revictimización al momento de buscarla o de solicitar su declaración en el juicio. Por ello es que se debe dar un enfoque de género en este aspecto. No repetir el interrogatorio. Se requiere que ésta sea tomada en la Cámara GESEL de manera inmediata y cercana a los hechos y de manera remota, para evitar la retractación de las declaraciones de la víctima. En el Perú nosotros hemos tenido el problema de la retractación de las víctimas, no solamente en el delito de trata, sino en su mayoría en los delitos de violación sexual, en los cuales las víctimas, dentro de un sistema en el que eran exigidas para volver a declarar, a prestar la declaración, ¿no?, ellas se sentían maltratadas y se retractaban se retractaban sobre su inicial declaración. Este mismo problema es el mismo problema que también tiene España, ¿no?, por cuanto efectivamente este acto de revictimización perjudica el proceso.
Por ello, en el Perú, la Corte Suprema de Justicia ha emitido acuerdos plenarios, son criterios jurisprudenciales que enmarcan a los magistrados para que puedan interpretar esta retractación, analizar por qué motivos se produce la retractación, en qué factores han influido para que se produzca el cambio de versión. Por ello es que si se advierte algún tipo de influencia sobre esta declaración, se dará por no válida. Para la entrevista, entonces, se debe considerar, ¿no?, como una persona vulnerable. Cuando se hacen entrevistas a las víctimas, ellas no se consideran víctimas. ¿Por quiénes no se consideran víctimas? Por los operadores del derecho. ¿Por qué? Porque los operadores del derecho están esperando que la víctima sea una persona, una víctima común y corriente como las demás que suelen reclamar sus derechos. En este caso, las víctimas no reclaman. Al contrario, ellas se sienten afectadas, se sienten que las hubieran sacado de ese mundo, era el único mundo el que conocían y en el cual ellas de algún modo sobrevivían, ¿no? Dentro de esas condiciones indignas de vivir, ¿no? Por ello es que nosotros tenemos la obligación de poner un enfoque de género respecto a este tema de derechos humanos y identificar a la víctima de la trata, por cuanto ellas son personas que no se sienten víctimas y tampoco son tratadas como víctimas, porque lamentablemente en algunos países todavía cuando ellas han sido objeto de cometer delitos, han sido obligadas a cometer otros delitos, ellas están respondiendo por esos delitos que han cometido. Sin embargo, como en Argentina, vamos a ver que este tipo de delitos que ellos pudieran haber cometido, no pueden ser objeto de un proceso contra ellas. ¿Por qué? Porque se encuentran dentro del delito de trata, porque ellas han sido obligadas dentro de este ambiente de trata. Por ello, entonces, la policía debe ser proactiva para que lleve una investigación a conclusión. Tiene que evitar las conclusiones prejuiciosas, evaluar adecuadamente la escena de los hechos, la búsqueda de la información en los espacios que se produce el delito. Es decir, se requiere un especial enfoque en este delito, por cuanto nos encontramos ante una víctima de especial protección, ¿no? Y por ello es que requerimos de una capacitación a todos los operadores del derecho y vemos pues que estas personas, las mujeres, cuando son ya encontradas y salvadas de este mundo, ¿no? Llegamos al modo de protegerlos en estos albergues que en el sistema de protección que contamos, en el Perú nada más que tenemos 3 albergues en los cuales lamentablemente están en malas condiciones durante la investigación que hemos realizado, ¿no? Vemos pues que las mujeres están siendo recortadas en sus derechos, pues son tratadas como menores de edad de manera tutelar, ¿no? A tal grado de que las mujeres víctimas son apartadas de sus hogares y no pueden salir, no pueden ejercitar sus derechos, sino es a través del consentimiento o de la disposición que emita el juez. O sea, esta víctima no es tratada como cualquier otra víctima, sino es ingresada a un sistema de albergue de protección en el cual, en vez de mejorar sus condiciones humanas, va a ser objeto de protección. Por ello es que nosotros estamos buscando que se mejoren las situaciones, las condiciones en que se da esta protección a las mujeres dentro de la unidad de investigación tutelar, así como una necesaria identificación de mejores conductas
de darles una mejor condición de vida, un proyecto de vida, superar la estigmatización, retornarlas a la vida, resanar lo dañado, ¿no? Disolviendo los factores que han contribuido para poner a la víctima en el camino de los victimarios. Ese es nuestro propósito. Nuestro propósito es que todas estas mujeres, niñas y niños, ¿no?, puedan recibir una protección a partir de la experiencia, tanto académica como práctica, en el acompañamiento a mujeres supervivientes, apelando a la potencial transformador del derecho, a una concepción holística, multidisciplinaria de la justicia. Es una tarea pendiente en todos nuestros países, ¿no? Y que lamentablemente estamos avanzando de a pocos. Es una esperanza que estos grupos vulnerables puedan, pues, mejorar sus condiciones, ¿no? En principio, dotándoles de competencia, ¿no?, para que puedan desarrollarse ellas mismas, ¿no? Porque todas ellas nacen justamente de una situación de pobreza extrema, ¿no? Falta de educación y de salud y falta de conocimiento de derechos. Por ello es que la recomendación en este tipo de contextos es que nosotros los operadores del derecho tenemos mucho, mucho por hacer. Teniendo en cuenta el tiempo que hemos estado, les agradezco, ¿no?, esta corta intervención para poder continuar y concluir con nuestro programa. Gracias a ustedes.